Bueno, hermanos, vamos a aclarar acá porque dice Cristo de modelo de varón ungido, ¿no? Entonces, estaba revisando y a veces, no sé si ustedes escuchan algunos, dice, Señor, úngeme con tu poder, ¿no es cierto? Úngeme. Entonces, más que nada eso lo dicen los de corte pentecostal, pero la Biblia no habla de eso, que nosotros lo entendemos como que debemos ser llenos del Espíritu, ¿no? Lleno del Espíritu. El ungimiento, Cristo significa ungido, por ese puesto, ¿no? Cristo significa ungido. Y voy a leerles acá, tengo una partecita, dice, el origen de la unción viene de una práctica de los pastores. Fíjense, escúchenme, los piojos y otros insectos a menudo entraban en la lana de las ovejas y cuando llegaron cerca de la cabeza de las ovejas podían hacer una madriguera en las orejas de las ovejas y matar las ovejas. Entonces los antiguos pastores vertían aceite en la cabeza de las ovejas. Esto hizo resbaladiza la lana, lo que hacía imposible que los insectos llegaran cerca de la oreja de las ovejas, porque los insectos se deslizarían. De esto la unción llegó a ser símbolo de bendición, protección y empoderamiento. O sea, no es que Dios le va a dar poder, nosotros tenemos a Dios viviendo en nuestro corazón ya. La Biblia dice que tenemos que tener en cuenta ciertas cosas para ser fructíferos. Hermanos, y ahí viene las palabras, ungido, o sea, separado para una misión, ¿no? Como el caso del Señor. El Señor vino dejó todo, ¿no? Fue el primer misionero que vino acá a la tierra. Voy a leer los versículos que vamos a tocar hoy día. 4, Lucas 4, del 14 al 19 y del 28 al 30. Dice así, y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor y enseñaba en las sinagogas de ellos y era glorificado por todos. Vino a Nazaret donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro halló el lugar donde estaba escrito, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. 28, ahora vamos a 28, 30, dice, al oír estas cosas todos en la sinagoga se llenaron de ira y levantándose le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos para despeñarle. Mas pasó él por en medio de ellos y se fue. Hermanos, fíjese, dice 16, ¿no? Vino a Nazaret donde se había criado, pero cuando él le dijo, pues que, ¿no? Lo que había acabado de leer era el cumplimiento de las escrituras, él era el cumplimiento de las escrituras, la gente reaccionó mal. ¿Por qué? Porque habían crecido con él, ¿no? Muchos solamente veían a él como el hijo de José. Sus hermanos decían que está ahí. Es más, los fariseos llegaron a decirle hijo de fornicación. Fíjese, o sea, para el Señor no fue sencillo desarrollar su ministerio, ¿no? En ese tiempo. Pero, ¿qué vamos a aprender hoy día, por ejemplo, ¿no? Dice la Biblia, acá vamos a ver porque en Cristo tenemos un tremendo ejemplo de un varón ungido con poder espiritual. La palabra Cristo significa ungido, no solo en nombre, sino en realidad. Él fue ungido sin medida. Todo lo que él hizo, lo hizo en el poder del Espíritu Santo. Hermano, estamos hablando, fíjese, el Señor desarrolló su ministerio como un ser humano, como Jesús, ¿no?
Él fue, se bautizó y dice que el Espíritu Santo descendió sobre él como paloma, ¿no es cierto? Y entonces él realizó todo su ministerio dependiendo del Espíritu Santo. O sea, no es que, porque estamos hablando de Jesús, cuando hablamos de Jesús es el hombre, ¿no? Del Dios hombre. Pero aquí en la tierra desarrolló su ministerio como hombre, ¿no es cierto? Y en Lucas 11 y 11:20 nos dice cómo fue que hizo ese trabajo, cómo es ese servicio, ¿no? Dice, mas si por el dedo de Dios hecho yo fuera los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros, ¿no? O sea, pues si por el Espíritu Santo hecho fuera, porque el dedo de Dios dice es el Espíritu Santo, ¿no? O sea, cuando le acusaban de que, o sea, hermanos, es como ahora, la Iglesia Católica que se cree la que es la que guarda, ¿no? La palabra. eh, a- Usted sabe que la opinión que ellos den acerca de ciertas cosas pesa, ¿no? Sobre todo en lo que es religioso. Ese tiempo, el pueblo de Israel, los fariseos, los saduceos y otros grupos pequeños eran los que se sentían con derecho, por decirlo así, a explicar las cosas que hacía el Señor. Y ellos llegaron a decirle que lo hacía por el diablo, ¿no? Que el diablo obraba a través de él. Entonces, hermanos, otro significado de la palabra ungido es escogido. La Biblia dice que Cristo Jesús fue ungido por Dios con el Espíritu Santo para predicar la buena nueva y liberar a aquellos que habían sido cautivados por el pecado, ¿no? Vamos a ver digamos, Hechos 10:38. Dice, está hablando Pedro, dice, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. ¿Ah? Entonces, después de dejar Cristo la tierra, Él nos dio el don del Espíritu Santo, ¿no es cierto? Ahora todos los cristianos somos ungidos, escogidos para un propósito específico, que es promover el reino de Dios. Usted va en primera de Juan, capítulo 2, versículo 20, ¿no? Va a encontrar, hermanos, que dice que Juan le decía, en los tiempos que él escribió la carta, había muchas personas que se iban a lo místico. Por eso él le dice que tienen ustedes que discernir, ¿no? ¿Quién es quién? Y para eso le dice, ustedes tienen la unción del santo. ¿Qué quiere decir en esa carta, la unción del santo? Que ustedes tienen el Espíritu Santo. Entonces ustedes tienen la capacidad de discriminar, de no dejarse engañar. Y hermanos, pero fíjese lo que dice 2 Corintios 1:21-22, dice, y Él nos confirma con vosotros en Cristo, y el que nos ungió es Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Entonces, hermanos, la unción, eh, todo lo tenemos, ¿no? ¿No? Pero acá, por ejemplo, he puesto una pregunta, porque estamos hablando de unción. ¿Cómo se recibe la unción? Dice. Acá lo que yo quiero explicarles ahora, para no confundirnos, porque si no vamos a parecer pentecostales, ¿cómo es que podemos ser efectivos? Porque, ojo, tenemos al Espíritu Santo viviendo en nosotros, que es Dios viviendo en nosotros. No necesitamos ya nada de afuera, ¿no? A eso es lo que yo quiero llegar. Entonces, ¿qué, qué es lo que tenemos que hacer? ¿No? Dice la recepción del Espíritu, versículo 14, ¿no es cierto? Otra vez volvamos a Lucas. Dice, y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea. O sea, ¿no? Entonces, si queremos experimentar, dice,
la unción, después dije, hubiese puesto el obrar del Espíritu Santo en nuestro servicio, tenemos que comenzar reflexionando cómo se recibe el Espíritu, ¿no? Y acá dice claro, por ejemplo, habla de la experiencia de Juan el Bautista en Lucas 1:35. Dice, respondiendo el ángel le dijo, respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado el Hijo de Dios. Es lo que le dice el ángel a la mamá de Jesús, ¿no es cierto? O sea, habla de Juan el Bautista en el versículo 15, dice, Juan el Bautista recibió la llenura desde el vientre de su madre. Hemos leído, que he leído Lucas, ¿verdad? Dice que cuando la Biblia dice que él recibió la llenura del Espíritu Santo, ¿no? Desde cuando estaba en el vientre de su mamá. Entonces, es inconcebible que haya sido diferente en el caso del Señor, ¿no es cierto? El Espíritu Santo obró en su concepción y es probable que desde ese momento Cristo fuera lleno del Espíritu, ¿no? Ahora, en nuestro caso, recibimos el Espíritu Santo en el momento del nuevo nacimiento. Hermano, es imposible ser un creyente sin tener el Espíritu Santo. Si usted todos los días tiene conflictos, ¿no? Entre su carne, entonces hay un conflicto interno, entonces usted tiene el Espíritu de Dios. Mire lo que dice Romanos 8:9. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. O sea, nosotros, si sentimos inclinaciones para hacer las cosas de Dios, es porque lo que sucede, lo que dice Filipenses 2:13, ¿no? Porque el Señor es el que pone así el querer como el hacer, ¿no es cierto?, en nosotros por su buena voluntad. Fíjense, ya hemos visto que es imposible ser cristiano el que no tiene el Espíritu Santo, ¿no es cierto? Fíjese, pero eso se ve, la gente puede percibir a través de nuestras acciones, porque cuando nosotros leemos Hechos 6, ¿se acuerdan del problema que se suscitó en la primera iglesia? Entonces, ¿qué dijeron? ¿Qué dijeron los apóstoles? Buscad, pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo. O sea, fíjese, es como que no, a elegir. Entonces, hermano, dice acá, el pecado es lo que nos separa de la llenura del Espíritu Santo. Y la obediencia a Dios es lo que mantiene que estemos llenos del Espíritu. Aunque nuestra meta debe ser el ser llenos como se nos ordena en Efesios 5:18, no es el orar por ello lo que nos llena el Espíritu Santo. Es solo nuestra obediencia a los mandatos de Dios lo que permite la libertad del Espíritu para obrar dentro de nosotros. ¿Por qué? Porque lo tenemos ya en nosotros, hermano. Entonces, ¿no? Tenemos que la obediencia. Queremos que ser eficaces, cuanto más eficaces para el Señor, dice la obediencia. ¿Por qué, hermano? Ahora, fíjese, segundo punto, manteniendo la llenura, dice, ¿no? Una cosa es recibir la llenura del Espíritu Santo, otra cosa es mantenerla. O sea, hermano, ¿por qué? Ojo, nosotros tenemos dos naturalezas. La naturaleza pecaminosa, ¿no? Y el Señor viviendo en nuestro corazón. Entonces, ¿cómo mantenerla, no es cierto? ¿Cómo lo hizo el Señor? Básicamente fue por su manera de vivir. ¿Ah? Y este es el ejemplo para nosotros, ¿no? Es por medio de la obediencia y el sometimiento a la voluntad de Dios que mantenemos la llenura del Espíritu en nuestras vidas. Ojo, ya no hay que pedir, ¿no? No se trata de pedir, es por medio de la obediencia y el sometimiento a la voluntad de Dios. Ya no hay, Señor, dame poder, no.
El Señor, nosotros, como yo, pues somos esforzados y valientes cada día para luchar con nuestra carne, ¿no es cierto? Y las circunstancias de la vida, entonces Él va a obrar con libertad, ¿no? Y acá lo que quiero que entiendan, por favor, es, debido a nuestra naturaleza pecaminosa, es imposible para nosotros permanecer llenos del Espíritu todo el tiempo. Cuando pequemos, debemos inmediatamente confesarlo a Dios y renovar nuestro compromiso de ser llenos y guiados por el Espíritu Santo. ¿Ya? Entonces, hermanos, no se trata como algunos, yo me siento mal, me siento fatal, ya no quiero ir a la iglesia, me siento indigno del Señor. Está bien, pero pide perdón, pues, ¿no? Pide perdón. Algunos dicen, no, no participo de la Santa Cena. La Biblia dice que pide perdón, arregla con el Señor, ¿no? No es que te sientas, no es que, sino tienes que actuar, porque cuando uno se siente mal, que está muy bien, pero si no arregla, entonces ya Dios, el Espíritu no obra, no va a obrar en nosotros. Vamos a ver más adelante, porque la Biblia nos dice que podemos apagarlo y podemos contristarlo. Ahora, ¿cómo es la manifestación, hermanos? ¿Cómo se manifestó la unción en el ministerio de Cristo? Fíjese en la predicación del Evangelio, ¿ya? Y esto sí es para todos nosotros, porque está en la primera, ¿no? Porque dice, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, el Evangelio de salvación, ¿no es cierto? Todo el que predica y o enseña la palabra de Dios necesita la unción del Espíritu Santo, ¿no? Cristo también tuvo toda esta unción. ¿Cómo se nota la unción en la predicación? Autoridad, gracia, convicción. Hermanos, también en la enseñanza, el versículo 15, y enseñaba en la sinagoga de ellos y era glorificado por todos, ¿no es cierto? También, dice, la gente que lo escuchaba, dice, se sentía cautivada, dice, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque sacaba a la luz tremendas enseñanzas de la palabra de Dios. Les hacía entender cosas profundas de la palabra de Dios. Esta es la marca de la unción en la enseñanza de la Biblia, ¿no? Hermanos, todo el que enseña, que predica, tiene que depender del Señor para que le enseñe. Porque si no, ¿no? Uno puede tener los mejores estudios, comentarios, las mejores ayudas, pero la palabra del Señor. Y si Él no enseña, entonces estamos repitiendo solo, es algo sin vida, ¿no? Pero también, miren, el ministerio servicio pastoral. Dice, versículo 18, letra C, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Y esa palabra quebrantado significa roto, destrozado, desmenuzado, ¿ya? Partido. Entonces, hermanos, fíjese, en el ministerio de servicio encontramos personas muy dañadas por el pecado, corazones quebrantados, vidas destrozadas, espíritus deprimidos. Estas personas necesitan una atención muy especial, ¿no? El Señor fue excelente en esto. El Espíritu le guiaba al atender cada necesidad. Y tenemos, por ejemplo, la mujer samaritana, la mujer hallada en adulterio, María Magdalena. Pablo también fue así, ¿no? Y eso lo podemos ver en 1 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 7 y 11. Primera carta a los hermanos de Tesalónica, capítulo 2, versículos 7 y 11. Dice, antes fuimos tiernos entre vosotros como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Así como también sabéis de qué modo como el Padre a sus hijos exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros. Hermano, no es fácil atender, ¿no? No es fácil atender
no es fácil interesarse, por eso es que necesitamos estar llenos del Espíritu de Dios, ¿no es cierto? También el ministerio social, ¿no? El Espíritu Santo llevó a Cristo a tener tremenda compasión por los enfermos, pero no solo compasión, también la habilidad para hacer algo al respecto. Cuando Juan el Bautista tuvo su momento de duda, ¿se acuerdan ustedes cuando fue encarcelado por Herodes, ¿no es cierto? A veces, hermanos, y Juan el Bautista sabía que le iban a matar. O sea, por eso digo, una cosa es cuando nosotros las situaciones están tranquilas, condiciones normales, pero cuando nosotros vamos a pasar una situación difícil, lo primero que va a afectar es nuestras emociones. Fíjese, Juan el Bautista, ¿no? Dice, ve junto al río Jordán al Señor y dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y a Herodes le decía, la mujer que tú tienes, ¿no? Es de tu hermano. O sea, era valiente, pero cuando lo metieron adentro, entonces él comenzó a dudar y decía, ¿era Cristo realmente el Mesías? Y él envía a preguntarle a dos de sus discípulos para que le pregunten, ¿no? Y el Señor le responde de la siguiente manera, yo soy el Mesías, dijo Cristo, porque los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados. ¿Implica esto que debemos ir sanando a cuanto enfermo encontramos? No. Y en Juan, capítulo 5, vemos, ¿se acuerdan ustedes de este que estaba 38 años tenía, no podía entrar al pozo? ¿Ya? ¿Acaso él era el único que estaba mal? Dice que había infinidad, pero el Señor solamente sanó a uno. O sea, no es, y a veces nosotros, hay creyentes que quieren sanar a todos, ¿no? No, el Señor sanó a uno y Él sabe por qué lo hace, por qué lo hizo y también sabe en este tiempo, ¿no es cierto? ¿Por qué hacer? Sé que cuando nosotros oremos, hagámoslo con la convicción, ¿no? Oremos, por ejemplo, por alguna persona que está mal, queremos que la sane, tenemos que orar, dice la Biblia, pero ojo, el, el, el obrar de Dios ya solamente depende de Él ya. Nosotros no podemos pretender, como algunos dicen, ¿no? Declaro, manifiesto, ¿no? Hoy día desato, dicen las bendiciones del cielo. Y lo triste es que hay mucha gente que cree, ¿no? Yo recuerdo mucho que a algunos le guste a los hospitales. Usted lo viera cuando ven hacia una familia y le dicen, está mal, ya va a morir. Voy a orar, dice, para que Dios lo sane, ¿no? Dios lo va a sanar. Y yo declaro, y se muere la persona. Y como a veces tiene la costumbre de ir al hospital, a veces los familiares le encuentran. ¿Y saben qué le dicen estas personas a la familia? Es que no tuvo fe, dice. ¿Te das cuenta? Cuando la Biblia dice, pues, que Dios es soberano, ¿no? Dios es soberano. Oremos, sí, tenemos que orar. Pero el obrar de Dios, ya, eso depende de él, hermano. Dios no está obligado a hacer lo que nosotros queremos. Por ejemplo, yo me acuerdo mucho cuando ustedes se acuerdan, ¿no? Llega Jairo, anda a mi casa, mi hija está que se muere, para que le ponga las manos, ¿no? Señor le puso las manos, ¿no? Habló. Otro también quería que vaya a su casa para que sane a su siervo. Y yo, no. El Señor dijo, anda nomás, ya está sano. O sea, nunca el Señor, lo que leo, por ejemplo, ¿no es cierto? Lo que le han sugerido los enfermos, como el caso del ciego, los ciegos, u otra persona, él ha hecho lo que ellos le han dicho. No, Señor soberano, ¿cierto? Ahora, hermanos, el control del espíritu. ¿Y sabe cómo controla, hermano, Dios a uno? A través de la palabra de Dios. Por eso Pablo la recomendaba, le decía a los hermanos de Colosenses 3:16, la palabra de Cristo mora en abundancia, ¿no? Dice, en
dice, en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales, ¿no? Y si usted lee 5:18 de Efesios, va a ver también que después de ser lleno del Espíritu, Pablo dice que seamos llenos del Espíritu, es una orden por si acaso, no es un ruego, es una orden que seamos llenos. Entonces, hermanos, ¿cómo nos controla el Espíritu? Esto tiene que ver con nuestra disposición de dejar que el Espíritu Santo controle nuestras vidas. Hermanos, Dios va a usar su palabra para hacernos recordar un versículo y que Dios nos ayude a ese rato, que nos lleve eso a reflexionar, porque a veces algunos no lo hacen, ¿no? Pero hermano, ¿sabe cómo cómo lo controlaba el Señor? En su vida diaria, dice, ¿no? En su vida diaria, ¿no? Dice versículo 16 de Lucas, capítulo 4, vino a Nazaret, dice, donde se había criado, ¿ya? Donde se había criado. Y dice, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre. O sea, era habitual que todos los sábados él participaba, ¿no? Entonces, hermanos, el Señor se dejó guiar por el Espíritu en su vida diaria. Este fue el fruto de su comunión con Dios. Él fue consciente de no haber venido para hacer su propia voluntad, sino la de aquel que lo envió el Padre. Y el Espíritu le hacía conocer la voluntad del Padre. O sea, cuando uno dice, el Señor dijo, yo no he venido a hacer mi voluntad, sino la del que me envió. Y si nosotros tenemos esa misma disposición, entonces Dios va a obrar a través nuestro, ¿cierto? Ahora, ¿eso qué implica? Someterse a la dirección del Espíritu Santo en nuestra vida diaria. De temprano, yo ya tengo que estar con esa idea, ¿no? Levantarme. Hoy día, cuidado, tengo que orar, está bien, leer la palabra, y como dice Proverbios 3, 5 y 6, ¿no? Que yo no debo confiar en mi propia prudencia, ¿no? Sino que debo tenerlo presente a él. Hermanos, fíjese, también el ministerio. ¿Por qué el Señor leyó Isaías 61? Porque lo que se menciona aquí está en Isaías 61. Porque era un hombre perfectamente controlado por el Espíritu Santo. Por eso pudo discernir el pensamiento de los oyentes, ¿no? Fíjese, él estaba diciéndole, ¿no? Dice, vamos a leer el 20, y enrollando el libro lo dio al ministro y se sentó y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca y decían, ¿no es este el hijo de José? Ahí venía, ¿se dan cuenta del problema? O sea, todos estaban maravillados, ¿no? O sea, la forma que él enseñaba, pero tenían que, la barrera, era, dice, hoy se ha cumplido esta escritura delante de él, ¿no? Y todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca. Pero ¿qué decía? Dice, ¿no es este el hijo de José? O sea, fíjese, él está diciendo hoy día se ha cumplido lo que dice acá, pero ellos no, ¿no? La incredulidad, pues, es lo, ¿no? 700 años atrás ya había sido, pero hermanos, ¿no? Entonces, ¿él qué les dice? Él les dijo, sin duda me diréis este refrán, médico, cúrate a ti mismo. De tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Cafarnaúm, haz también aquí en tu tierra, ¿no? Pero él explica después, o sea, de una manera indirecta dice que ellos son incrédulos, ¿no? Fíjese por qué. El 24, y añadió, de cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra.
Y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra. Pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. O sea, la mandó a una mujer que no era creyente, que no era parte del pueblo. Pero también dice algo más, el 27, y muchos leprosos había en Israel en tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. O sea, no creían, pues ese es el problema, no creían. Entonces, hermanos, ahora el discernimiento eso viene de lo alto. Nosotros somos seres humanos y todo va a depender de la comunión que tengamos con Dios. Él nos va a hacer ver cosas de repente que nosotros no vamos a ver. Por eso es que se enseña y se orienta a los hermanos que antes de hacer, por ejemplo, algo, ¿no? Por ejemplo, un trato, irse al médico o hacer otra cosa o contraer una deuda o algo. Primero hay que orar, hay que buscar el Señor. Es la voluntad de Él. Mire, hermanos, yo vengo orando tiempo porque para construir el terreno que tenemos. Fíjese, yo había considerado que el Señor estaba de acuerdo porque nos dio para hacerlo, ¿no? Para avanzar bastante, un 70-80%. Pero ahora se ha destinado para otra cosa, para comprar en otro sitio, ¿no? Estamos arreglando acá en casa todo, entonces veo que no era para allá, sino era para acá donde vivo porque estamos comprando, por decir, las acciones ¿no? de los hermanos de mi esposa. Pero por eso siempre, pero oraba años, Señor, dije, cuando estaba contento, dije, bueno, ya no, pero no era para acá, no era para allá. Por eso siempre debemos orar, hermano, para que no hacer las cosas por nuestra cuenta, ¿no? Hasta yo cuando estoy enfermo, primero, antes que vaya al médico, oro para que Dios lo guíe. Entonces yo voy, ¿no? Señor es el que, y usted viera las atenciones que me dan. ¿Ah? Hermano, pregunto, ¿nos dejamos controlar así en el servicio a Dios? Hermanos, no sabemos nosotros hasta cuándo vamos a estar así, pero es muy probable que el próximo año, ya de acuerdo a lo que están diciendo nuestras autoridades, los alumnos vuelvan ¿no? a las aulas. Y muchos quieren que las cosas vuelvan a ser como antes, aunque yo lo dudo bastante, pero ya nosotros también vamos a tener que salir, ¿no? Entonces, por eso vayamos preparándonos, orando este tiempo, buscando la dirección de Dios, orando por las actividades. Y que Dios nos enseñe a cómo es esto, hermanos. Fíjese, en una oportunidad yo salía de orar de mi cuarto y mi esposa me pide que tenía una bandeja de vidrio, pero esos que se pone en el microondas, ese vidrio ya preparado, ¿no es cierto? Vidrio, ¿eh? Entonces, yo salgo y me dice que le lave. Bueno, voy al lavadero, hermano, lo pongo acá en la palma de mi mano, ¿no? Y le echo un poco de agua y se partió así como arroz el, la bandeja, ¿no? Bueno, yo ya entendí ciertas cosas ahí, ¿no? Entonces, por eso es que yo siempre le voy a decir, seamos esforzados y valientes ¿no? Para doblegar nuestra carne, a veces cosas que nos pueden distraer. Es duro, es fuerte, pero hay que hacerlo, hay que esforzarnos, hermano.
Ahora también en la persecución, versículos 29-30, ¿no? Dice, y levantando le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos para despeñarle. Mas él pasó por en medio de ellos y se fue. Fíjese, hermano, cuando uno está sometido, o sea, cuando es algo instintivo, cuando alguien así comience con palabras a buscarnos, por ejemplo, diciéndonos algo fuerte y querer agredirnos, nuestro cuerpo va a reaccionar, nosotros vamos a reaccionar, sí mismo, eso sale de adentro, ¿no? Pero fíjate el Señor, dice, aunque cuando fue perseguido, bajo la presión de la gente y del momento, el Señor no dejó de estar bajo el control del Espíritu, cuando era evidente que lo querían matar. No reaccionó en la carne, sino que se dejó guiar por el Espíritu Santo. Cuando llegó el momento propicio, él simplemente se volteó y caminó por en medio de todos. O sea, hermanos, cuando el Espíritu nos controla, no vamos a reaccionar de la misma manera que buscan los otros. Porque hay gente que va a buscar también que reaccionemos con la finalidad, ¿no? Después de decirnos, mira, mira cómo es él, ¿no? Gracias a Dios que hasta ahora, la palabra, Dios me ha hecho recordar versículos en esos momentos y, bueno, me he frenado, ¿no? Para mí ha sido un freno. Pero hermanos, es importante que nosotros, al comienzo lo que dije, fíjese hermano, no se trata, como algunos dicen, ¿no? Por ejemplo, algunos oran, dice, Espíritu Santo, ven, ¿no es cierto? ¿No? O sea, cuando están orando, o sea, dice, ellos están en la alabanza, hay una canción que dice, Espíritu Santo, ven, ¿no? Úngeme con tu poder. Si nosotros lo tenemos al sellar dentro de nosotros, ¿ya? ¿Qué es lo que va a dejar que Él se mueva con libertad, que obre, dice? Es solo nuestra obediencia a los mandatos de Dios lo que permite la libertad del Espíritu para obrar dentro de nosotros. ¿No? No hay otra cosa. No es ¿no? No es que Dios nos va a dar, ya lo tenemos. Ojo, la Biblia dice que podemos contristarlo y podemos apagarlo, o sea, neutralizar su obra. Entonces, mantener lleno es una tarea, es una orden de Dios y tenemos que tomarlo de esa manera, es una orden de Dios. Entonces, cada vez que oremos, pedir que Él nos ayude, ¿no? Para hacerlo, que nos diga cómo, o sea, que nos haga entender. Entonces, hermanos, cuando Dios nos haga entender es otra cosa ya, ¿no? Que Dios, hermano, nos ayude porque estamos viviendo tiempos difíciles. Hermano, estamos viviendo tiempos difíciles. Entonces, fíjese, todo es incierto. No sé si cuánto habrá de cierto en esto también, pero dice que nuestra capacidad adquisitiva ha caído en un 30%. ¿Mm? O sea, un sol vale ahora, es el equivalente a 70 céntimos como antes. Ya. Entonces, hermanos, no sabemos en qué va a llegar. No dejemos de orar por el país, ¿ya? Por las autoridades, porque la Biblia lo dice, tenemos que hacerlo. Yo sé que todos tenemos una opinión sobre esto, pero eh, la Biblia nos dice que ningún hombre va a buscar el bienestar de otros, ¿no? Eso sí. ¿Por qué? Porque todo está dentro de nosotros, en nuestra carne pues están los malos pensamientos, los robos, adulterio, asesinato, la codicia, la avaricia, todo, ¿no? Entonces, nosotros, bueno, gracias a Dios, él, por él, no llegamos, no cometemos las barbaridades que otros lo hacen. Pero hermanos, entonces hay que orar, ¿no? Hay que orar.
ahora no sabe, porque es el resultado de esta. Yo antes he vivido muy lejos de esto, hermano, sino que últimamente, no sé, que estoy viendo, estar pendiente de esto, no veo yo todo el desarrollo porque no es bueno para mí estar escuchando todas las cosas, ¿no? Como yo le digo a otros que escuchan todo el día, que esa manera de torturarse, ¿no? Porque uno tiene que leer la Biblia, pues hermano, ¿qué va a estar escuchando a esos señores que se dicen de todo ahí? Pero la decisión que tomen, de todas maneras va a repercutir, ¿no? Y lo más triste es que, por ejemplo, ustedes saben que ahora hay canales, hay periodistas que tienen su canal, no sé, de YouTube, ¿no? Entonces, son gente que analizan, pues, pero usted viera la cantidad de insultos que algunos le dicen, ¿no? Y hermanos, es triste porque esas personas no aportan nada tampoco, solamente, o sea, si no estás de acuerdo con él, si emites una opinión, por ejemplo, diciendo de que hay que leer la historia para ver si verdaderamente todos aquellos que en algún momento, ¿no? Se levantaron buscando el bienestar del pueblo, lo han podido conseguir y ¿qué es lo que ha pasado? Ya no, ya dice, está con la China. Y no es así, pues. No es, o sea, hermano, la historia es clara. Por ejemplo, ese señor, ese viejito que estuvo en la Cancillería, él ha sido sobreviviente de la guerrilla del 65. O sea, de todos los que están ahí, él ha sido el más bravo. ¿Ah? Fíjese. Ahora, a lo que quiero llegar, hermano, la ideología, cada ser humano actúa conforme a lo que tiene en la cabeza. Y hay gente que tiene años en lo mismo. O sea, entonces, ¿qué nos queda a nosotros? Que el Señor tenga misericordia de este país, de la gente. Y si esto continúa, también tenemos que entender que es la soberanía de Dios, ¿no? Entonces, Dios tiene sus planes. La tranquilidad nuestra será que hemos orado por el país, ¿no es cierto? Ya, el Señor es el que decide, el que tiene la última palabra, ¿no? Porque la Biblia dice que Él quita reyes y pone reyes, ¿no es cierto? Y la autoridad con la cual ellos hacen su labor es la autoridad que ha sido delegada por el Señor. Entonces, hermanos, cuidémonos bastante, reflexionemos, todos tienen el material, vuelvan a leer, reflexionenlo. Y a mí particularmente me ayudan a revisar estos temas, ¿no? Compartirlos también. Hermanos, necesitamos que Dios sobre, ¿no? Que Dios sobre. Pero para que Dios sobre, nosotros tenemos que darle toda la libertad y mantenernos en el centro de su voluntad, ¿no? Hacer las cosas como Él quiere. Entonces, hermano, gracias.